Buenos días a todos los presentes que se encuentran en esta sala de audiencia. Les informo que en breve daremos inicio a la audiencia probatoria señalada para este día y esta hora. Les solicito amablemente que apaguen todo aparato electrónico celular que pueda interferir en el desarrollo eficaz. Además, le informo a las partes que deben de permanecer en totalmente silencio y en debido decoro y solo podrá hablar si el señor juez así se los autoriza. Les pido que nos mantengamos de pie para recibir en esta sala de audiencia al licenciado Luis Mario Morán, juez primero de lo civil y mercantil de Santa Ana. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Señorita secretaria, por favor verifique si se encuentran todas las partes presentes y los testigos y si han sido citados y notificados en legal forma. Así es, su señoría. Le informo que cada uno fueron citados y notificados como corresponde en la ley. Asimismo, le informo que se fueron identificados en la secretaría de esta tribunal y se encuentran presentes todos y cada uno de ellos. Muy bien, señorita secretaria, démosle lectura al objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba omitida. Perfecto. El proceso se trata de un proceso declarativo común de terminación de contrato por incumplimiento y pago de lucro cesante. De Pasteles Especiales S.A. de S.B. del domicilio de Santa Ana, representada legalmente por la señora Margarita del Carmen Ramírez Sánchez, administradora única y propietaria de las sociedades. Y en esta audiencia intervienen en la parte demandante las licenciadas Stephanie Karina García Nájera, Kenny Beth Martínez de Rugamas y Brenda Somete de Murgas. También está la parte demandada, Autorepars S.A.D.C.B. del domicilio de Santa Ana, representada legalmente por el señor Renato Peña, administrador único propietario de la sociedad. Dentro de esta audiencia intervienen las partes, la licenciada Sofía Guevara Salazar, la señorita licenciada Araceli Ruano Peraza y la licenciada Claudia Guadalupe García Cerritos. Se da el caso, su señoría, que Pasteles Especiales S.A. de S.B. es una sociedad mercantil encargada de la elaboración, venta y distribución de diversas especialidades de pasteles en crema pastelera, especialmente de frutas que provee a los principales supermercados y pastelerías de la zona occidental y central del país. Cuenta con dos camiones distribuidores Marcadina de 2 toneladas con sistema de refrigeración, con los que reparten 3 veces por semana $13,500 en pastelería, que con el fin de mantener en buenas condiciones los camiones repartidores y evitar pérdidas por el retraso de la entrega, ya que no cuentan en la unidad de elaboración con mostradores refrigerantes. Pasteles Especiales S.A. DCB suscribió con fecha 1 de enero del presente año un contrato de mantenimiento de vehículos automotores para el plazo de un año, que el día 30 de enero del presente año el señor Marcos Alberto Rosales, encargado de distribución de pasteles especiales, despachó al primer camión que recorrería la zona occidental, pero al cargar el segundo camión, que tenía como destino ruta de Santa Tecla, San Salvador, Soyapango, Ilopango, Suchitoto, Ilo Vasco y San Vicente, y al tratar de arrancarlo el motorista señor Mauricio Hernández lo reportó una falla en el arranque y que no podía salir a repartir si el problema no se solucionaba, pues tampoco encendía el equipo refrigerante y que la señora Margarita del Carmen Ramírez Sánchez, después de varios intentos, contactó telefónicamente con el propietario de Autorepars S.A.D.C.B., el señor Renato Peña, como a las 6 de la mañana, diciéndole que el técnico José Marcelo Orellana se encargaría del problema, dándoles el teléfono el 77889911 para que le explicaran con más detalle el problema del mencionado técnico, que el técnico no contestó ninguna de las llamadas que le realizó al encargado de distribución de la pastelería, el señor Marcos Alberto Rosales, quien, preocupado porque el camión ya se había retrasado como una hora y que la llegada del técnico se tardaría más, optó por llamar al señor Mauricio Retana, dueño del taller Los Amigos, pues el contrato permite llamar a un tercero en caso de emergencia, que cuando ya estaba revisando el señor Retana el camión, llegó el técnico José Marcelo Orellana, quien se molestó, se llevó remolcado al taller de Autorepars, regresando el camión hasta las 10 de la mañana, ocasionando que 600 pasteles de un valor aproximado de $15 cada uno no pudieran repartirse. Pasteles Especiales S.A.D.C.B. demanda al Autorepars S.A.D.C.B. la terminación del contrato por incumplimiento del mismo y debido al daño en la producción pide
900.000 en calidad de lucro cesante, petición fundada en que Autorepars no cumplió con presentarse a atender la emergencia de forma inmediata y por no dar el cumplimiento adecuado a uno de los camiones repartidores de la demandante, lo que ocasionó las pérdidas en la producción que tendría que distribuirse en el camión con daños en el motor y debido a que el sistema de refrigeración del camión no funciona si no arranca el motor del mismo. Autorrepar sostiene que ya se había reportado fallas en la batería del camión al jefe de distribución de pasteles especiales SADCB y que debido a que el taller Los Amigos no manejó correctamente el problema mecánico y le ocasionaron más daños al camión y que no puede responder por los daños y perjuicios reclamados por la parte demandante. La prueba documental ofertada es el contrato suscrito el 1 de enero del presente año entre Pasteles Especiales SADCB y Autorepars SADCB y la prueba testimonial es el señor Marcos Alberto Rosales, encargado de distribución de pasteles de la Sociedad Especiales SATCB. Y también la misma prueba documental está ofertada dentro de esa audiencia. El contrato suscrito el 1 de enero del presente año entre Pasteles Especiales SADCB y Autorepars SADCB y la prueba testimonial de la parte demandada es José Marcelo Orellana, técnico en mecánica empleado de Autorepars SADCB. Muchas gracias, señorita secretaria. Habiendo concluido con la iniciación del caso y teniéndose la prueba reproducida en esta audiencia, pasaremos a los testigos para su legítima juramentación. Así es, su señoría. Pasen adelante los testigos, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Ustedes han sido citados por las partes correspondientes como testigos en esta audiencia y dentro de esta audiencia pues tienen ciertas obligaciones que responder, ¿verdad? Primera, una de las obligaciones es estar presentes en esta audiencia, la cual ustedes ya cumplieron. La segunda de ellas es de responder a cada una de las preguntas que le hagan las partes, ¿verdad? De lo contrario, caerían en incumplimiento al mandato judicial. Y el último es decir la verdad, ¿verdad? Están obligados a decir la verdad. Caso contrario, incurrirán en el delito de falso testimonio, por lo cual la ley me manda a leer el respectivo artículo del Código Penal donde regula el falso testimonio, que es el artículo 305. Falso testimonio, el que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare, o todo en parte, lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fue interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirá 5 años. ¿Han comprendido? Sí, señor señoría. Ahora me gustaría saber cómo le gustaría proceder a su interrogatorio, bajo promesa o juramento. Bajo juramento, señor. Juramento. Vale. Me gustaría que levantaran su mano derecha. Ante mí, quiero que juren que van a decir la verdad sobre los hechos que se van a ser interrogados, ¿verdad? ¿Juran declarar la verdad sobre los hechos que van a ser interrogados? Sí, señor juez. Bueno, entonces quedan juramentados en legal forma los testigos y dejamos al testigo de la parte demandante mientras retiramos al otro, por favor, señor secretario. Así es, su señoría. Queda ahorita nuevamente el José Marcelo Marcos Alberto Rosales, encargado de distribución de pasteles de la Sociedad Especiales de SADCB. Tiene la palabra la parte demandante para interrogar a su testigo. Buenos días, su señoría, con su venia. Buenos días, testigo. Mi nombre es Estefany Karina García Nájera y actúo en calidad de representante judicial de la Sociedad Pasteles Especiales SADCB. En este momento procederé a realizarle una serie de preguntas a las cuales solicito me responda de forma breve, clara y sencilla. Si en algún momento no me doy a entender, me lo puede hacer saber y yo con gusto le voy a reformular la pregunta. Muy bien.
¿Cuál es su nombre? Marco Alberto Rosales. ¿Dónde reside? Quinta Avenida Sur y Tercera Calle Oriente, Casa 18, Barrio Santa Cruz, Santa Ana. ¿Cuántos años tiene? 35. ¿A qué se dedica? Soy jefe de distribución. ¿Cuántos años tiene usted de laborar para esta empresa? Aproximadamente 12 años. ¿Cuáles son las actividades que usted desempeña dentro de la Sociedad de Pasteles Especiales SADCB? Pues, como soy jefe de distribución, estoy a la orden de los pedidos y entregas a la orden a las distintas distribuidoras. Don Marcos, ¿qué fue lo que sucedió el día 30 de enero? Ese día, cuando íbamos a despachar el segundo camión, nos disponíamos a salir y ya no funcionó el camión. En el momento que se presentó el problema del vehículo, ¿qué fue lo que hizo usted? Pues hice el conocimiento a mi jefa, a la señora Margarita del Carmen Ramírez, quien es la dueña de toda la empresa. ¿Quién fue el que le informó a usted de la falla con el automotor? Mauricio Hernández, uno de los camioneros. ¿Había presentado fallas con anterioridad? Sí, 2 veces me había dado la misma falla. ¿En cuánto tiempo le dijeron a la señora Ramírez que resolverían el problema con el camión? Pues en ningún momento, licenciada, porque no contestaban. El muchacho del taller Autopart, licenciada, no contestaba el teléfono. Al verse usted en tal situación y con el producto a riesgo de perderse, ¿qué fue lo que hizo? Llamé a un amigo, licenciada. Él nos ayudó, es del taller de los amigos. Él veía antes los camiones. En ocasiones anteriores, don Mauricio ya había revisado en algún momento los camiones por parte de su amigo. Sí, él los revisaba antes. Antes de tener el contrato Autopart, ellos tenían el contrato. En algún momento en el contrato se señala que está permitido el poder llamar a un tercero en caso de emergencia. Sí, de hecho sí, licenciada. Estipula que al haber una emergencia podemos llamar un mecánico, un tercer mecánico. Dígame, señor Rosales, ¿qué ocurrió el momento en el que llegó Mauricio Retaina, el dueño del taller Los Amigos? Pues llegó rápido a ver qué le pasaba al camión. ¿Fue inmediata la asistencia por Autorreparts SADSB? No, licenciada, porque nunca llegaba. ¿Qué fue lo que pasó cuando ambos técnicos se encontraban en el lugar? Pues cuando ya llegó el de Autopart, se enojó mucho y dijo que iba a remolcar el vehículo porque las partes las tenía en el taller. ¿El desperfecto con el arranque se presentaba con frecuencia? Sí, ya había pasado anteriormente. ¿Qué fue lo que Autorreparts le informó con respecto al desperfecto con el camión? Que era de arranque, licenciada, que era el motor de arranque el que estaba mal. A todo esto, ¿cuántas horas había de retraso ya? Pues los camiones a más tardar tienen que salir a las 5:30 para poder repartir todo y ya eran las 10 cuando llegó él. Por lo menos teníamos unas 4 horas y media de retraso. ¿Qué hizo usted con el producto que se trasladaba en el camión mientras el señor Orellana se llevó este mismo? Pues lo sacamos del camión, lo metimos al almacén porque no tenemos cámara de refrigeración dentro del local. ¿Qué pasó con el producto por tenerlo sin refrigeración? Pues se echó a perder todo, licenciado. ¿Cuánta mercancía se echó a perder, señor Rosales? Pues eran 600 pasteles los que habíamos puesto en el camión y todos se echaron a perder. ¿De cuánto fue la pérdida por el inconveniente con el camión? Pues de casi $9,000 porque son 600 pasteles a $15 cada uno, $9,000.
Muy bien, gracias, testigo. Es todo, su señoría. Muy bien. Tiene la palabra la parte demandada para hacer uso de la palabra. Con su venia, su señoría, solicito su autorización para realizar el contrainterrogatorio sentada. ¿Lo tiene? Testigo, mi nombre es Araceli Ruano Peraza y a continuación procederé a realizarle una serie de preguntas a las cuales le pido me conteste solamente con un sí o con un no, a menos que yo le solicite lo contrario. Asimismo, le pido que cuando dirija su respuesta lo haga viendo a la pantalla de su computadora. Y asimismo le pido también que si en dado caso usted no escucha la pregunta o no me debe entender, me lo haga saber y con gusto yo se la repetiré. ¿Me ha entendido, testigo? Sí, Testigo, ¿usted es el responsable del mantenimiento de los camiones, sí o no? no, Testigo, ¿algún técnico de Autopar había revisado el camión por los problemas que presentó el día 30 de enero? ¿Sí o no? no, Testigo, ¿fue usted quien dio la orden para descargar los pasteles al área de elaboración de la pastelería, sí o no? sí, Testigo, ¿usted es amigo de Mauricio Retana, dueño del taller Los Amigos, sí o no? ¿Sí o no, sí, testigo? sí, Señor Rosales, ¿era el señor Retana el anterior encargado del mantenimiento de los camiones de la pastelería, sí o no? antes de que tomaran el contrato, sí, ¿Sí o no? sí, ¿Le quitaron el contrato de mantenimiento de los camiones al señor Retana por realizar cobros inexistentes, sí o no? sí, Gracias, testigo. Testigo, a preguntas en el interrogatorio directo, usted manifestó que en el contrato existe una cláusula que les permite escuchar la opinión de un tercero en caso de emergencia, ¿sí o no? sí. Señor Rosales, ¿el señor Mauricio Retana, su amigo, desarmó alguna parte del camión el día 30 de enero, sí o no? Sí, Testigo, el señor Marcelo Orellano, técnico de Autopar, le dijo que qué problema presentaba el camión el día 30 de enero, cuando no arrancó, ¿sí o no? cuando se lo llevó, no, ¿Sí o no? no, El técnico de Autopar aproximadamente llegó a las 6:45 a la pastelería, ¿sí o no? sí, Testigo, el técnico de Autopar con el camión ya reparado llegó aproximadamente a las 10 de la mañana, ¿sí o no? sí. No más preguntas, su señoría. Muy bien. Muchas gracias, testigo. Puede retirarse. Señorita secretaria, de paso al testigo de la parte demandada. Así es, su señoría. Es el señor José Marcelo Orellana, técnico mecánica empleado de Auto Repars S.A.D.C.V. Pasa adelante, por favor. Ahí está, su señoría. Eh, Tiene la palabra la parte demandada para interrogar a su testigo. Muchas gracias. Buenos días, señor juez, secretaria y todos los demás presentes en esta audiencia virtual. Para efectos de acreditación, mi nombre es Sofía Estefanía Vara y junto a mis colegas vengo a procurar los intereses de la sociedad Autorepars S.A.D.C.V., representada legalmente por el señor Renato Peña, quien es administrador único y propietario de dicha sociedad. Buenos días, testigo. A continuación le realizaré una serie de preguntas. Solicito me responda únicamente lo que usted sabe y le consta. Si en alguna pregunta no me doy a entender, con gusto se la puedo volver a repetir.
¿Me ha entendido, testigo? Sí, licenciada. Bueno, ¿cuál es su nombre? José Marcelo Orellana. ¿Cómo prefiere ser llamado en el transcurso de estos interrogatorios? José está bien, licenciada. Bueno, muy bien, señor José. ¿Cuántos años tiene? Tengo 32 años de edad. ¿Qué religión profesa? Soy evangélico gracias a mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es su estado familiar? Estoy casado, licenciada. ¿Dónde vive? En urbanización El Trébol, en el Block B, en la casa 25, aquí en Santa Ana. ¿Cuál es su profesión u oficio, don José? Soy técnico en mecánica. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión, don José? Pues alrededor de 9 años, licenciada. ¿Para qué empresas usted ha laborado? Dice que he trabajado con General Motors, Continental Motors y actualmente que trabajo en Autorreparts SADCB. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar para Autorreparts? Dice que 2 años, licenciada. Muy bien. ¿Quién es su jefe actualmente, don José? Don Renato Peña. Muy bien. Usted manifestó que trabaja en Autorreparts. ¿A qué se dedica dentro de dicha empresa? Fíjese que le doy mantenimiento a vehículos, automotores, desde sedán hasta furgones. ¿En qué consiste ese mantenimiento al que usted se refiere, don José? Fíjese que en revisar periódicamente los automotores que vemos y pues realizar las reparaciones que sean necesarias. ¿Y a qué se Entre refiere otras cuando cosas. dice, bueno, a qué se refiere cuando dice entre otras cosas? Pues que también contamos con servicio de grúa y atendemos emergencias. ¿A qué se refiere cuando dice que atienden emergencias? Pues que atendemos a los clientes que necesitan ayuda con sus vehículos. Don José, ¿sabe por qué está en esta sala de audiencia? Sí, por el problema que tuvimos con un cliente. ¿A qué cliente se refiere, don José? A los de la empresa Pasteles SADCB. ¿A qué problema se refiere cuando usted me dijo anteriormente que tenía un problema? Que don Marcos Rosales le llamó de emergencia a mi jefe, a don Renato. ¿Quién es don Marco Rosales? Él trabaja en pasteles especiales. ¿Qué cargo desempeña el señor Rosales? Pues él es el encargado de despachar de los pasteles y también de estar pendiente de los camiones. ¿Quién le llamó a usted para que atendiera la emergencia de pasteles especiales? Me llamó mi jefe que diera cobertura a esa emergencia. ¿A qué emergencia se refiere? Que un camión de pasteles especiales no arrancaba, es decir, no encendía, pues. ¿A qué camión se refiere, don José? Es un camión Dina donde transportan los pasteles. Testigo, usted manifestó que Pasteles Especiales es su cliente. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para dicha empresa? Fíjese que empezamos a trabajar en enero de este año. ¿Por qué le consta que fue desde el mes de enero? Por 2 razones, licenciada. ¿Cuál es la primera razón? Que yo estuve presente cuando mi jefe, don Renato, hizo el contrato con Pasteles Especiales. ¿Cuál es la segunda razón? Porque a principios de año yo revisé los 2 camiones Dina y uno presentaba problemas. ¿Cuál camión presentaba esos dichos problemas, don José? El Dina, placas C987776. ¿Qué problemas presentaba dicho camión? Pues fíjense que la batería tenía poco amperaje, o sea, menos de lo normal, y eso se lo dije a don Marcos. ¿Por qué presentaba esos problemas en el arranque? Porque la batería estaba mala, licenciada, entonces no le inyectaba la energía suficiente. ¿Por qué dice que la batería estaba mala?
porque tenía muy bajo amperaje, como le dije, y se lo dije a don Marcos. ¿Qué le dijo don Marcos entonces? Yo le dije a don Marcos que tenía que comprar una batería nueva, pero a él no le importó, ¿Por qué dice que no le importó? porque como a los 3 días me llamaron otra vez que el camión presentaba el mismo problema. Don José, a preguntas anteriores usted manifestó que su jefe le llamó para que diera cobertura a la emergencia de pasteles especiales. ¿A qué hora llegó a pasteles especiales usted? Pues, licenciada, llegué como a eso de las 6:45, pero ya habían desarmado el motor de arranque. ¿A qué se refiere cuando dice que ya habían desarmado el motor de arranque? Pues que habían de otro taller, estaban viendo el camión y eso, la verdad que me molestó ¿Por qué se molestó, don José? por 2 razones, licenciada. ¿Cuál es la primera razón? Es que yo tenía entendido que solo nosotros podíamos desarmar las partes de los camiones de pasteles especiales. ¿Cuál es la segunda razón, don José? Porque el señor Retana dijo que tenía dañados los diodos y que era responsabilidad nuestra. Y no solo eso. ¿A qué se refiere cuando dice no solo eso? Que él decía que la batería estaba bien y que solo la recargaron y funcionó. Pero eso, bueno, ahí me calmé. ¿Por qué dice que se calmó? ¿A qué se refiere con eso? Porque opté por llevarme el camión al taller y ahí vimos el mismo problema. ¿A qué se refiere cuando dice con el mismo problema? Era la misma batería y era la que estaba arruinada. Y el problema de los diodos en ningún momento existió hasta que ellos manejaron la situación. Pero no solo eso. ¿Por qué dice que no solo eso? Porque dañaron también el solenoide del motor de arranque, lo que hizo que se tardara más la reparación. ¿Por qué dice que se tardó más la reparación? Porque había que cambiar el solenoide y la compra llevó parte de la mañana, todo por culpa del señor Rosales. ¿Por qué dice que la culpa es del señor Rosales? Por 3 razones, licenciado. ¿Cuál es la primera razón? Porque no cambió la batería cuando debía hacerlo. ¿Cuál es la segunda razón? Llamó a los del taller amigos que empeoraron el problema. ¿Cuál es la tercera razón, don José? Porque él incumplió una de las cláusulas del contrato. ¿A qué contrato se refiere? Hay que firmaron pasteles especiales y mi jefe para reparar los camiones. ¿A qué cláusula se refiere, don José? A que nadie más, excepto nosotros, íbamos a reparar los camiones, licenciado. Don José, a preguntas anteriores, usted manifestó que el taller Los Amigos empeoraron el problema. ¿Por qué dice que empeoraron el problema, don José? Porque gracias a ellos tardó más la reparación y ella hizo que se arruinaran los pasteles. Don José, a preguntas anteriores, usted me manifestó que no atendieron la indicación que usted le dio. ¿Quién atendió la indicación de cambiar la batería del camión? Fue el señor Rosales. Don José, ¿quién es el responsable que se entreguen los pasteles? Es el señor Rosales. Don José, ¿quién es el responsable que los pasteles se despachen a tiempo para que estos no se arruinen? El señor Marcos Alberto Rosales. Muchas gracias, testigo. Bueno, concluido por parte del demandados, tiene la palabra la parte demandante para hacer el contrainterrogatorio. Con su venia, su señoría, solicito permiso para hacer el contrainterrogatorio sentada. Lo tiene. Muy buenos días a todos los presentes convocados a esta audiencia. Mi nombre es Kenny Beth Martínez de Rugamas, representante judicial de la señora Margarita del Carmen Ramírez Sánchez, representante legal de Pasteles Especiales S.A.D.C.B., con fundamento legal en los artículos 67 y 69 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo estoy aquí a fin de velar por el interés de mi mandante en este litigio. A continuación, señor José Marcelo Orellana, le realizaré una serie de preguntas. Le solicito la responda de manera clara y breve, según usted conozca los hechos que se le soliciten. Señor Orellana,
Nos ha dicho que tiene 2 años de experiencia como técnico. ¿No es así? 9 dije, señorita. Pero según testimonio colocado en la parte cuando se hizo la demanda, se colocó que usted tenía 2 años de experiencia como mecánico y trabajando en autorrepars. No, tengo 2 años de trabajar en autorrepar, señorita. Y en sus 2 años usted ha realizado innumerables pericias de mecánica automotriz, ¿no es así? Sí, ¿Qué funciones lleva a cabo como técnico mecánico en dicha compañía? pues como le dije a la licenciada anteriormente, pues yo reviso los carros periódicamente, la mayoría porque son clientes, porque solo así trabajamos nosotros. En las anteriores respuestas, usted dijo que el selenoide es el que le habían arruinado. ¿Podría explicarnos qué es el selenoide? Sí, fíjese que el selenoide es una parte que va adjunta al motor de arranque. El selenoide lo que hace es alimentar al motor de arranque para que el cardán del motor de arranque funcione y genere energía al alternador. Usted también mencionó que existía un problema con los diodos, que estos estaban quemados o no funcionaban. ¿Por qué se daría esto? Pues eso se dio porque cuando la batería está mala, hace que la placa donde van los selenoides trabajen más y estos se recalentaron y por eso uno se quemó. ¿Sabía usted que si los diodos no funcionan, tampoco lo haría el alternador y por consiguiente tampoco lo haría la batería? No, porque la batería es la que alimenta de energía a los diodos, no los diodos a la batería. No, es al revés, señor testigo. Respecto a su experiencia, ¿podría usted decirnos, señor mecánico, que si el selenoide es lo que hizo que se arruinara la batería, pero sabía usted que la palabra selenoide no existe, que lo correcto es solenoide y esta es la que va enganchada al motor de arranque? Es lo que le dije anteriormente, que esa va enganchada al motor de arranque. Se lo comenté y es la que alimenta de energía al motor de arranque. Y el problema fue que como la batería, le comenté, la batería estaba mala, hacía que, perdón, los diodos estaban malos, hacía que el motor de el alternador no funcionaran bien. ¿Por qué? Porque la batería estaba mala. Siendo así, si solo necesitaba cambio de batería, ¿por qué no se compró desde el inicio? Si solo se debe presentar la factura para que se le cancelen los repuestos, como se ha estipulado en el contrato. Sí, fíjese que esa vez que yo le comenté al señor Rosales, yo no podía comprarla en ese momento porque el camión estaba ahí en la pastelería. Entonces fue lo que yo hice, sugerirle a él que la comprara. Sabiendo todo esto, ¿por qué la opción que dio fue cambio de batería y no revisión de electromecánica para corroborar qué es lo que realmente le funcionaba mal al vehículo? Porque nosotros tenemos un escáner, señorita, y el escáner tiraba que la batería tenía amperaje bajo. Es más, yo lo comprobé por mí mismo y en efecto la batería tenía un amperaje bajo. No más preguntas, su señoría. Muy bien. Muchas gracias, testigo. Puede retirarse. Incorporada la prueba testimonial, ¿verdad? Es momento de dar apertura a los alegatos finales, ¿verdad? Tiene la palabra la parte demandante para hacer uso de su palabra. La parte demandante tiene el uso de la palabra para hacer sus alegatos. Señorita secretaria. Sí, dígame. No se encuentra la parte demandante para hacer sus alegatos. Creo que tiene problemas técnicos, su señoría.
Buenos días, sí he tenido problemas técnicos. En estos momentos estoy preparada. Bueno, tiene la palabra. Con su venia, su señoría, solicito permiso para realizar mi alegación final. Lo tiene. Señor juez, colegas de la parte demandada y demás personas que nos acompañan en esta audiencia virtual, tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Brenda Elena Someta Murgas y soy apoderada general judicial de Pasteles Especiales S.A.D.S.B., quien es la parte demandante en este proceso común. A continuación, procederé a relatar los hechos de manera clara y concreta que hemos probado, con acreditación de las pruebas que hemos presentado. Hecho número 1. Pasteles Especiales S.A.D.S.B. se dedica a la elaboración, venta y distribución de pasteles en crema pastelera, especialmente de frutas, y lo vende principalmente en supermercados y pastelerías de la zona central y occidental del país. Y para que estos no se arruinen, son almacenados en el sistema de refrigeración que contiene cada uno de los dos camiones distribuidores de pasteles especiales. Hecho número 2, que el día 30 de enero del año 2021, a eso de las 5:10 de la mañana, uno de los motoristas de los vehículos distribuidores le reportó una falla en el arranque del vehículo y que el sistema de refrigeración no encendía. Al señor al señor Rosales, quien es el encargado de la distribución de pasteles especiales y que por tal razón no podía salir a repartir los pasteles. Ante tal situación, el señor Rosales llamó al técnico de Autorepart para que pudiera llegar a solucionar el problema, pero este nunca contestó las llamadas del señor Rosales, teniendo como consecuencia que se echaran a perder 600 pasteles. Hecho número 3, que la mora del deudor ocasionó perjuicios a pasteles especiales por la suma de $9,000, por la suma de $9,000. Todos estos hechos han sido debidamente acreditados en la prueba testimonial vertida en esta audiencia, consistentes en las declaraciones del señor Rosales. Hecho número 4. El 1 de enero del año 2021, la sociedad Pasteles Especiales S.A.D.S.B. celebró un contrato de mantenimiento de vehículos con Autorepart S.A.D.S.B. por una sola razón, y es que Autorepart se obligó a prestar servicio mecánico y eléctrico a cualquier hora del día, siempre y cuando sean llamados de emergencia por el plazo de 1 año. Este hecho es debidamente acreditado con el antes mencionado contrato que fue agregado al expediente. Habiendo fijado los hechos, me parece oportuno establecer los fundamentos de derechos aplicables a este caso. En base al artículo 1424 del Código Civil, que establece que si una obligación es de hacer y el deudor se constituyó en mora, puede el acreedor, además de la indemnización, pedir las dos opciones que establece antes mencionado artículo, es decir, que ante la mora del deudor, el acreedor tiene todo el derecho de pedir la indemnización por daños y perjuicios. Esto lo vemos respaldado en el artículo 1427 del Código Civil, que establece que la indemnización por daños y perjuicios conlleva lo que es el daño emergente y el lucro cesante, por no haberse cumplido con la obligación, por haberse cumplido imperfectamente o por retardo en el incumplimiento, tal y como ha sucedido en el presente caso. Asimismo, el artículo 1428 del Código Civil establece de que se debe la indemnización por daños y perjuicios desde el que el deudor se constituyó en mora. Y para que el acreedor pueda pedir la debida indemnización, deben de cumplirse con 4 requisitos. Primero, que el incumplimiento de la obligación en verdad haya ocasionado perjuicios al acreedor. Número 2, que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor. Número 3, que el deudor se encuentre en mora. Y número 4, que tratándose de obligaciones contractuales no exista cláusula alguna que exima de responsabilidad al deudor. Ahora bien, veamos que tales requisitos son aplicables en este caso.
Los perjuicios han sido acreditados testimonialmente. 600 pasteles almacenados al interior del vehículo distribuidor con un valor de $15 cada uno se han echado a perder a consecuencia de que se dañó el motor del vehículo y el sistema de refrigeración del mismo y que no se reparó a tiempo, existiendo un contrato de mantenimiento de vehículos celebrado entre las partes y que beneficiaba a ambas partes. Asimismo, el artículo 1418 del Código Civil nos dice que el deudor responde de la culpa leve, la cual la vemos definida en el artículo 42 del Código Civil, que establece que la culpa leve es la falta del cumplimiento o diligencia que emplean los hombres ordinariamente en sus negocios. Es decir, la culpa leve es la falta de práctica y diligencia que los hombres emplean en sus negocios. Asimismo, el artículo 1418 nos dice que la prueba en la falta de diligencia es en contra quién debió de realizarla. Señor juez, la parte demandada nos ha probado que no cumplieron con la obligación. Por ende, no se ejerció el debido cuidado y diligencia. Además, probó que el día 30 de enero del año 2021, el teléfono del técnico de Autorepart, José Marcelo Orellana, sonó y sonó. Y ni siquiera se tomó la molestia de contestar a dicha llamada telefónica. ¿Fundamento de su objeción? No es, probamos que don Marcelo fue y únicamente recibió llamada de su jefe, o sea, el señor Renato Peña. La abogada está diciendo cosas que no constan. Al lugar, la objeción, le solicito a la abogada de la parte demandada que se limite a alegar sobre los hechos que sí han sido objeto del debate y que no son contradictorios, ¿verdad?, con lo que ha sucedido en esta audiencia. Puede continuar. Asimismo, el artículo 1422 del Código Civil establece que el deudor se encuentra en mora cuando éste debió ejecutar la cosa en un cierto espacio de tiempo y el deudor ha dejado pasar ese cierto espacio de tiempo sin ejecutarla. Señor juez, nos encontramos ante un contrato de mantenimiento de vehículos que almacenaba productos perecederos. Es decir, este cierto espacio de tiempo debió ser el menos posible para que dichos productos no se dañaran. Con respecto al último requisito, en el contrato de mantenimiento de vehículos nunca se estableció alguna cláusula que eximiera de responsabilidad a Autorepart. Es necesario aclarar también, señor juez, que el contrato de mantenimiento de vehículos nunca se estableció también que se iba a negar el servicio si uno de los vehículos era dañado por el mal manejo de los mismos. Por todo lo anteriormente dicho, con todo respeto a usted pido que dicte fallo y sentencia definitiva en la cual se dé por terminado el contrato de mantenimiento de vehículo celebrado entre las partes demandante y demandado y como producto del incumplimiento se ocasionaron perjuicios a la Sociedad Pasteles Especiales S.A.D.S.B. Por ello, de conformidad al artículo 1424 del Código Civil, pido que se condene a Autorepart S.A.D.S.B. a que pague a Pasteles Especiales S.A.D.S.B. la cantidad de $9,000 de los Estados Unidos de América en conceptos de indemnización por daños y perjuicios. Así me expreso. Muy bien. Tiene la palabra la parte demandada para hacer ejercicio de su derecho. Con su venia, su señoría, realizaré las alegaciones finales sentada en esta posición. Lo tiene. Bueno,
Honorable juez que preside esta audiencia, a colegas abogados y todas las demás personas que se encuentran presentes. Muy buenos días. Para efectos de récord, mi nombre es Claudia Guadalupe García Cerritos y soy abogada de la República de El Salvador. Y tal como lo compruebo mediante el Poder General Judicial que consta agregado a las presentes diligencias y conforme a lo establecido en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, en conjunto con las colegas que me han precedido, represento los intereses de la parte demandada. En el proceso interpuesto por el demandante, la denominada Sociedad Pasteles Especiales, en contra de nuestro representado Autorrepar S.A.D.C.V., quien es representado legalmente por el señor Renato Peña, quien es administrador único propietario de la sociedad. Y como me lo confieren los artículos 1, 4, 8, 69, 71, 411 y 412 del Código Procesal Civil y Mercantil, vengo a exponer en este preciso momento las alegaciones finales de nuestra parte procurada. Como quedó dado su señoría en la constitución de la demanda, la cual, de conformidad al artículo 284 en tercero del código, contestamos en sentido negativo, en vista de que las pretensiones alegadas por la contraparte carecen de veracidad en su mayoría. Pues su señoría, la contraparte manifestó en su demanda que en fecha 1 de enero del presente año se suscribió contrato de mantenimiento de vehículos automotores entre la Sociedad Pasteles Especiales y nuestro representado Autorrepars, la cual fue suscrita para ejercerse durante el plazo de 1 año. Situación que confirmamos es así y que no está en discusión en este momento. No obstante, en lo referente a los hechos del 30 de enero del presente año, la parte demandante ha establecido hechos que no pueden estar más lejos de la realidad, ya que con anterioridad y en múltiples ocasiones, los técnicos de Autorrepars han reportado problemas en la batería del automotor, que es objeto de discusión. Al encargado de distribución de los pasteles de la Sociedad de Pasteles Especiales, más específicamente al señor Rosario. Licenciada, no la puedo ver en cámara. No sé si estaría bien ya. ¿Sí, su señoría? Sí, continúe. Las disculpas del caso, por los problemas de conexión se me desactiva. Continuando con mis alegaciones finales, en lo referente a los hechos del 30 de enero, fue reportado al técnico de Autorrepars como a eso de las 6 a.m. por parte de un camión de la pastelería de la Sociedad Pasteles Especiales tenía problemas con el arranque del motor, pero debido a que el técnico de turno, que ya se encontraba atendiendo otra emergencia, se personó a la pastelería hasta las 6:45 de la mañana, donde se encontró con la escena de que ya había sido desarmado el motor por otro taller. Según lo pactado en las cláusulas del contrato que consta agregado a la presente diligencia como prueba, para que funcione la responsabilidad del mantenimiento del vehículo, no tienen que poner mano en ninguna otra persona ajena a Autorrepars, sin importar que se trate de problemas mecánicos o problemas eléctricos. Por lo que luego de una discusión entre el encargado de la distribución de los pasteles, el mecánico del otro taller y el técnico de Autorrepar, este mismo decide remolcar el camión hasta el taller de la empresa, donde no solo se descubre que mismo problemas de la batería que ya habían sido comentados a los propietarios, problemas con los diodos, como alegaba la persona del taller del tercer día, y a que debido al manejo por parte del señor Retana del taller
manipulación dañaron el solenoide y que debido a la compra e instalación correcta del repuesto necesario para poder reparar el vehículo, se demoró más la misma y se entregó a Pasteles Especiales hasta las 10 de la mañana. Su señoría, el contrato suscrito por Pasteles Especiales y nuestro procurado establece que la empresa Autorepar debe prestar mantenimiento a los vehículos automotores de Pasteles Especiales, obligación que ha sido cumplida por nuestro representado hasta la fecha. Mediante la prueba que ha sido vertida en el proceso y desfilada en audiencia, hemos comprobado que existe la obligación entre mi representado Autorepar y Pasteles Especiales, tal como lo establece el contrato mencionado, tanto como por la contraparte como por la nuestra, y que corre agregado como prueba al proceso. Dicho contrato se compone por una serie de cláusulas de las cuales la contraparte se ha hecho valer para justificar su actuar y alegar que nuestro procurador le debe $9,000 en concepto de lucro cesante. Pero su señoría, como se fue mencionado en la contestación de la demanda, se sostiene que Autorepar reportó múltiples veces al encargado de distribución de se encarga de velar por el mantenimiento de los camiones que se encontraron fallas en la batería. Y además se sostiene que debido a la intervención efectuada por el señor Retana al camión, al no manejar correctamente el problema mecánico, lo empeoró, pues ocasionó más daño al camión del que ya tenía, más específicamente al solenoide, por lo que tal y como lo establecen las cláusulas del contrato, Autorepar no puede responder por los daños y perjuicios reclamados en concepto de lucro cesante, pues en las cláusulas de disposición general establece que ante el mal manejo de los propietarios e intervención de terceros, la empresa no se hace responsable por los daños. En el caso se notificó la necesidad de atender los problemas de la batería y consecuentemente los problemas de arranque del motor persistieron. Además, si bien el contrato permite la consulta a un tercero en caso de emergencia, esto aplica cuando se tengan dudas sobre la calidad del trabajo que realiza Autorepar. Hasta antes del 30 de enero, los camiones se mantenían en óptimas condiciones, a excepción del problema que ya había sido comentado a los propietarios con referencia a la batería. Según lo pactado en el contrato, corresponde a los propietarios quien deben asumir dichos costos, pero no se sabe si por olvidar la recomendación o más bien por negligencia no atendieron a la misma, lo que agravó el problema mecánico del camión hasta llegar a lo acontecido el día 30 de enero del presente año. Por lo que el daño que causó que el motor no estuviera en óptimas condiciones no es consecuente de un error en el mantenimiento realizado por Autorepar, sino que se debe a la negligencia por parte de los propietarios del mismo al no atender las recomendaciones manifestadas por el técnico de Autorepar. Así fue comprobado por medio de la prueba portada, pues nuestro testigo, el señor José Marcelo Orellana, quien es técnico mecánico de Autorepar, al momento de declarar ha sido verídico y merecedor de toda credibilidad, pues lo ha hecho de forma clara, puntual y coherente, demostrando no solo que nuestro representado actuó siempre bajo lo pactado en el contrato, sino que fue el demandante, la Sociedad de Pasteles Especiales, quienes actuaron negligentemente e incumplieron el contrato. Podemos incluir lo anterior no solo de la prueba aportada por nuestra parte al proceso, sino que al observar el desfile probatorio de la contraparte, esta ha demostrado poseer falencias, como lo es en el caso de la declaración de Marcos Alberto Rosales, encargado de la difusión de pasteles de la Sociedad de Pasteles Especiales, pues como se pudo denotar al ser entrevistado por mi colega en su contrainterrogatorio, sus respuestas eran contradictorias e inconsistentes, pues cuando en su interrogatorio manifestó hechos que en el contra los manifestó de manera diferente al interrogatorio directo. Un ejemplo claro es que argumenta que le quitaron la Z porque realizaba cobros inexistentes, cuando anteriormente se había manifestado partir los pasteles a tiempo. Si al señor Renata se le fue quitado
por realizar acciones que son contrarias a la forma correcta de proceder de un mecánico, ¿cómo puede justificar él que por el temor de que se echaran a perder los pasteles o se retrasara, contactó a esa misma persona? Es claro que en ese taller no se trabaja de la forma correcta y de la forma en que debe ser ejercida la mecánica como servicio prestado a una empresa. Es aquí donde observamos el engaño por parte de la contraparte y quien ha sido capaz de venir a alegar situaciones frente a su autoridad que no pueden ser comprobadas de la manera correcta. Pretensiones que no tienen credibilidad porque simplemente es imposible que la tengan. En el caso de Pasteles Especiales, actuó negligentemente e incumplió el contrato, además de no haber podido probar que con su testigo, incumpliendo las cláusulas del contrato, ya que no atendió a las recomendaciones efectuadas por los técnicos de Autorrepares. Además, su señoría manifiesta la parte contraria, que el tiempo de exposición del producto a temperatura ambiente es relativamente corto y que debido a la demora en la reparación del vehículo, el producto se dañó y a las pérdidas que ahora que a nuestro representado. Pero su señoría, debido a la magnitud de la producción que manifiesta la contraparte, se vuelve un poco risible que no posean la infraestructura requerida para poder mantener el producto que ellos mismos producen. Autorrepar solo tiene la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones el vehículo y como he sostenido a lo largo de esta intervención, el que el vehículo no estuviera en óptimas condiciones ese día que es objeto de discusión no es culpa de mi representado, sino de la negligencia por parte de la Sociedad Pasteles Especiales de las recomendaciones efectuadas por los técnicos de Autorrepares y a la intervención que efectuó el señor Retana, mecánico del taller Los Amigos, ocasionando daños mayores de los que se tenían hasta ese momento en el vehículo. Por lo que al técnico de Autorrepar no le quedó de otra más que llevar el camión al taller y proceder a intervenirlo por profesionales, como debería de haber sido correspondido desde el inicio. Por todo lo anterior ampliamente expuesto y de conformidad a los artículos 213, 222, 430 del Código Procesal Civil y Mercantil, pido a su digna autoridad que declare una sentencia que desestime la pretensión de la parte demandante por no haber logrado probar los hechos alegados en la demanda, en vista que los medios probatorios presentados por la misma son insuficientes para concretar la pretensión, ya que ha quedado establecido que nuestro procurado ha cumplido en todo momento sus obligaciones pactadas en el contrato, que lo acontecido el día 30 de enero del presente año no fue consecuencia de un actuar propio, sino debido a la negligencia y al mal actuar del mecánico del taller Los Amigos. Así me expreso. Muy bien. Damos por concluido los alegatos finales. Se da por levantada la sesión y damos por terminada la audiencia. Todos los presentes deben de tomar el debido respeto para la salida del señor juez para que tome el debido fallo en este proceso en esta audiencia virtual.